En lo que llevamos de 2025, varias compañías privadas se han tenido que enfrentar a ciberataques. Telefónica tuvo que hacer frente en enero a una filtración de 2,3 gigabytes de datos. En junio, un hackeo masivo ha provocado el acceso no autorizado a 22 millones de registros de clientes. Aunque en el ámbito de la ciberseguridad, las instituciones públicas suelen ser una de las dianas más frecuentes de los delincuentes. Así se vio también con el ataque a principios de año que afectó a unos 180.000 miembros de la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y personal del Ministerio de Defensa. En este sentido, los ciberataques son aún más peligrosos cuando buscan desestabilizar ciertas instituciones, como ocurrió con el ataque a webs de diputaciones y ayuntamientos españoles a cargo del grupo prorruso NoName 057. A nivel general, los datos de INCIBE para 2024 fueron alarmantes. Hubo más de 97.000 incidentes de ciberseguridad, lo que supuso un crecimiento del 16,6% respecto a 2023. Adicionalmente, se observaron más de 183.000 sistemas vulnerables, que suponen un punto de acceso muy jugoso para los ciberdelincuentes. Hay que subrayar además que los ataques a empresas han aumentado un 43,2% desde 2023 a 2024, afectando a casi 32.000 compañías, sobre todo a las que están relacionadas con sectores estratégicos clave de la sociedad, como el transporte, el sistema financiero y tributario o el de las tecnologías de la información y la comunicación. Este marco se agrava aún más si el incidente es un ransomware, que acumula 357 registros e implica que el atacante secuestre datos esenciales a cambio de un rescate monetario. Para mitigar este tipo de peligros, la apuesta por la ciberseguridad es clave, sobre todo para evitar las crisis posteriores, que no solo afectan a la continuidad del negocio, sino también a la reputación. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la cuarta edición de Tech Insider, el ciclo de eventos sobre tecnología e innovación que organizamos desde Business Insider España y que contamos en esta ocasión con el apoyo de BBVA y Samsung. Hoy vamos a poner el foco en la ciberseguridad, como una prioridad estratégica. Y es que la ciberseguridad ha pasado de ser un asunto técnico a ocupar una estrategia central en las organizaciones y también en la agenda política internacional. Hoy en día, la ciberseguridad es clave tanto para organizaciones como para instituciones y la propia ciudadanía. Durante este debate vamos a hablar de retos, pero también vamos a hablar de soluciones. Y vamos a hablar de riesgos, pero también de oportunidades. Y todo ello con una visión estratégica que nos van a compartir los 5 ponentes que paso a presentaros. A mi derecha se encuentra Carlos Gándara, director de negocio B2B de Samsung España. Muy buenos días, Carlos. Gracias. Muchas gracias por contar con nosotros. Gracias. Seguido está Francisco Lázaro, gerente del área de ciberseguridad y privacidad de Renfe. Muy buenos días, Francisco. Bienvenido. A mi izquierda está Begoña García, responsable de concienciación y cultura de ciberseguridad en BBVA. Buenos días, Begoña. Bienvenida. Buenos días, Susana. Gracias. Carlos Aurelio Fernández, director de producto de la unidad de ciberseguridad de Prosegur. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, gracias. Bienvenido. Y Josep Albors, responsable de Awareness and Research de SET España. Muy buenos días, Josep. Muy buenos días. Bienvenido. Pues gracias a los 5 por acompañarnos. Y bueno, comenzábamos diciendo que la ciberseguridad ha dejado de ser un aspecto meramente técnico para estar en el eje de la estrategia de las empresas. Y me gustaría preguntaros a todos, ¿desde qué punto de vista estáis viviendo esta transformación en vuestras compañías y cómo ha evolucionado la ciberseguridad en los últimos años? Si queréis, empezamos por ti, Begoña. Vale, muchas gracias, Susana. Bueno, pues efectivamente, como comentabas, ¿no? y la intro que hemos visto, la ciberseguridad ha pasado de ser algo meramente
pues técnico, ¿no?, o del departamento de TI a ser pues directamente una prioridad estratégica dentro de las compañías, ¿no? Al final pues necesitamos generar esa confianza digital que acompañe a la transformación digital y que al final pues es una oportunidad también de generar ese valor que los clientes, los inversores, los reguladores necesitan. Carlos, ¿cómo lo veis vosotros desde Prosegur? Bueno, la evolución a lo mejor es una de las cosas que yo he vivido en primera persona, ¿vale? Porque yo sí que empecé desde ese punto de vista más técnico y luego pues hemos tenido que evolucionar según evolucionaba el mercado. Sí que es verdad que partimos de una cuestión que era como muy técnica, ha llegado a los consejos de administración, la legislación ha ayudado mucho para la implantación de esta parte de concienciación, cumplimiento, etcétera. El que tenga mayor visibilidad, ¿no? Ya no es una cuestión como más de técnicos y ahora ya se evalúa dentro del marco de gestión de riesgos, es decir, tengo una dependencia muy significativa de esta parte tecnológica y tengo también que poner las medidas para proteger esta infraestructura que es la que me permite, por decirlo de alguna manera, operar o dar servicio a los clientes. Entonces, yo creo que está pasando en todas las compañías. Prosegur es una de ellas. Prosegur es una cuestión pública, tuvo un incidente notorio hace unos años que pues, impactó en la compañía y eso elevó muchísimo el nivel de concienciación y es desde luego una de las prioridades del Consejo de Dirección. Josep, vosotros desde SET. No, a mí me gustaría puntualizar una cosa, es el hecho que ha pasado del departamento TI al departamento, digamos, de administración, gestión, eso se da en las grandes empresas. En las pymes y demás sigue estando en TI. Y de hecho lo que estamos observando a nivel de negocio es que muchas pymes, que al final recordemos conforman el gran tejido industrial de nuestro país, lo que están es delegando esa responsabilidad muchas veces en servicios externos, en servicios de seguridad gestionada, etcétera, no porque no quieran, sino porque no pueden. Y eso es un, vamos a decir, no problema, pero sí una señal destacable de cómo está vista la ciberseguridad desde ese punto de vista de pequeñas y medianas empresas. Porque si bien en una gran empresa tienes un CISO, tienes un departamento, tienes un consejo que va tomando esas decisiones, no pasa en la mayoría de empresas de nuestro país. Y eso es algo que, por desgracia, pueden optar por tomar medidas, delegando esa responsabilidad en seguridad en otras empresas especializadas, o intentar tomarlas por su cuenta o directamente no tomarlas, que es lo que estamos viendo. Y por eso pues muchas veces vemos esos incidentes y cómo esos números siguen creciendo año a año. Bueno, Carlos. Bueno, nosotros como fabricante pues invertimos muchísimo en I+D. Entonces, para Samsung la seguridad está en el ADN. Cualquier filtración de lo que estamos pensando, etcétera, puede llevar a que la empresa, pues a nivel comercial, fracase. Todo este know-how que tenemos interno y de hecho, bueno, como chascarrillo nosotros, o sea, incluso hay muchísimas cosas que una empresa normal puede hacer, como compartir un fichero por Bluetooth, que nosotros estamos capados internamente, incluso en una subsidiaria pequeña como España. Esto lo que hemos intentado es llevarlo al terminal, a los terminales que compra la gente, porque, como decía bien Josep, hay una de nuestras preocupaciones que es que en la PYME no hay gente suficiente, ya no para ciberseguridad, sino para IT. Entonces, una de las preocupaciones que tenemos en Samsung es cómo podemos ayudar a que sea mucho más sencillo, porque al final, en el caso de los móviles, expone muchísimo a las empresas. Entonces, desde nuestro punto de vista es qué podemos hacer para que sea más fácil de adoptar la ciberseguridad por esas pequeñas empresas, porque las grandes cuentas ya cuentan con recursos y les es no más sencillo, pero digamos que por lo menos pueden tomar las decisiones más pensadas, más meditadas y alineadas con la estrategia de negocio. Gracias. Francisco. Pues estoy de acuerdo con todos, porque en realidad en las grandes empresas sí es verdad que la ciberseguridad ha dejado de estar en el mundo de la tecnología, la información y las comunicaciones y ha pasado más hacia los órganos de dirección. De hecho, la directiva europea, pues NIS2 va en ese sentido también. Y también es verdad que cuando hablamos, muchas veces hablamos del volumen de empresas con las que normalmente tratamos nosotros, que son las empresas grandes que tienen un gran nivel de madurez porque tienen departamento de ciberseguridad o de seguridad de la información anteriormente, e incluso de seguridad informática. Entonces tienen muchos años y han ido madurando y han ido sacando esa evolución de TI hacia los órganos del gobierno. Pero también soy miembro de asociaciones de profesionales, entonces también veo otro tamaño de empresas y es verdad que en las empresas pequeñas y en las medianas la ciberseguridad sigue siendo pues una de las grandes materias a tener en cuenta, ¿no?
De hecho, cuando hablamos del control de la cadena de suministro de los proveedores, nos encontramos que muchas veces no hay nadie que no es que tenga específicamente esa función, sino que se encargue de esa función, ¿no? Entonces también todo nuestro tejido empresarial pues tendrá que evolucionar porque necesariamente tiene que evolucionar. Y de la misma manera que se subcontratan, pues no sé, gabinetes jurídicos o gabinetes administrativos para el tema de hacienda, declaración, etcétera, pues tendrán que tener también elementos de personas o servicios que conozcan de la ciberseguridad, porque al final, cuando hablamos siempre de que la seguridad es una cadena, es que es verdad. Es que la fortaleza de la cadena la da cada uno de los eslabones, y si un eslabón es débil, si es de plástico, la cadena no tiene fuerza, ¿no? Y eso nos ocurre en la provisión de servicios, que dependemos de muchas empresas que todavía pues la ciberseguridad no forma parte, bastante tienen con subsistir y con luchar por otras cosas como para tener en cuenta la ciberseguridad. Lo que pasa es que para subsistir van a tener que tenerla en cuenta. Pues vamos a seguir avanzando con nuestro debate. Sí que os voy a pedir si podemos hacer también que sea una conversación, que me interrumpáis, que entre vosotros también aportéis. Estupendo, porque así vamos a enriquecer mucho más. Y queremos hablar de gobernanza, liderazgo y cultura. Bueno, una vez que hemos asumido que la ciberseguridad está en la agenda del comité de dirección de algunas empresas, al menos, según el tamaño, Josep, ¿quién creéis que toma realmente las decisiones en caso de crisis y saber hasta qué punto la cultura de la ciberseguridad ha permeabilizado en diferentes áreas, aparte del equipo técnico? ¿Quién se anima a empezar? Pues preguntabas que en caso de situación de crisis, ¿quién? Pues dependerá otra vez de la madurez de la organización, ¿no? En aquellas que tienen equipos o comités de situación de crisis y continuidad de negocio, en el caso que vayan muy mal las cosas, tienen que elevarse hacia crisis y hacia continuidad, ¿no? Pero dependerá mucho también de qué recursos tiene tu organización y con qué capacidad de detección y de respuesta tienes, ¿no? Las grandes organizaciones, pues como ya llevan ese tiempo trabajando, pues tienen recursos, digamos, suficientes o por lo menos con un nivel más que aceptable, y las medianas y pequeñas todavía no están en esas ligas, ¿no? Hay excepciones como en todas las cosas, pero no abarcan todavía o no tienen la preocupación que deberían de tener. Sí, yo ahí coincido plenamente. Yo creo que hay tres tipos de organizaciones en esto. Están los que lo han tenido y se han dado cuenta de que no tenían los mecanismos, hablábamos de detección, respuesta, recuperación contra esa circunstancia o incidente, que puede ser de muchos tamaños. Están los que se han planteado de a lo mejor lo tengo y voy a ver cómo estoy y me lo preparo, y luego están los que se lo encuentran de frente, ¿vale? Que es el peor escenario posible, porque la experiencia nos dice que generalmente la gente que tiene que dar la solución se convierte en parte del problema, ¿de acuerdo? Entonces, en las pequeñas y medianas empresas, estoy totalmente de acuerdo con Josep, se puede convertir en caos o extinción. Esto lo hemos visto en multitud de episodios recientes. En las grandes empresas pues puede suponer un impacto en función de lo que se vea afectado, y también lo hemos visto en otras grandes empresas. En este sentido, se está poniendo mucho el enfoque en la ciberresiliencia, ¿no? Es verdad que antes estábamos mucho más focalizados en evitar ataques, y ahora, bueno, pues en cierto modo se asume que lo que tenemos que ser es mucho más fuertes en la respuesta y en la agilidad para reponernos de un posible ataque, ¿no? Y cómo, bueno, aprovecho que estamos hablando como responsable de concienciación y cultura, y también de ciberseguridad, de cómo exponéis a vuestros clientes un poco, cómo son vuestros avances, ¿cómo estáis avanzando ahí vosotros? Bueno, mira, hilando con lo que estábamos comentando anteriormente, nosotros hacemos entrenamiento tanto a los equipos técnicos como a la alta dirección en gestiones de crisis, ¿no? En continuidad de negocio, todos los planes de recuperación, eso por un lado. Y luego, por otro lado, para nosotros tiene muchísimo valor el formar y concienciar a nuestros clientes, ¿no? Porque en toda esa cadena, pues al final hay una parte que se escapa al perímetro o al control de las empresas, que son las personas, ¿no? Es el factor humano, y ahora pues los ciberataques por ingeniería social pues han aumentado muchísimo, y las personas están muy expuestas pues a ese tipo de ataques, ¿no? Entonces nosotros, como entidad financiera, ponemos mucho foco en la cultura que necesitamos de nuestros empleados, pero por supuesto también trabajamos mucho el aspecto de nuestros clientes, ¿no? Y qué necesitan para estar protegidos allá donde no podamos estar nosotros, ¿no? Y bueno, en este sentido sí que estamos ofreciendo un enfoque diferente al clásico,
que por supuesto no dejamos de hacerlo, ¿no? De forma clásica, que es pues, dar todas esos consejos, esos tips que damos de ciberseguridad a las personas, darlos por los canales habituales, que son pues al final el mailing, las redes sociales, ¿no? Que no podemos dejar de hacerlo porque es importantísimo y esa cultura tiene que calar al final a nivel social en todo el mundo. Pero hemos evolucionado eso porque queríamos ir un poquito más allá y queríamos transformar esos mensajes que nosotros damos, pues al final, qué impacto están teniendo y qué conductas están cambiando, ¿no? Y si te quedas simplemente en saber cuántas personas han leído mi comunicación o cuántos likes hemos tenido, está muy bien, eso va generando cultura, pero al final, qué conducta han cambiado, qué impacto está teniendo los mensajes que estoy dando, ¿no? Entonces nosotros estamos apostando en BBVA por una postura muy radical hacia el cliente y estamos poniendo mucho esfuerzo en que esas experiencias de seguridad pues sean también positivas en la medida de que no son algo sencillo, ¿no? A priori. Entonces estamos intentando dar los mensajes en el momento que las personas lo necesitan, ¿no? Más allá de darlo en otros canales, dar la información pues cuando la persona, por ejemplo, va a enfrentarse a un proceso de cambio de contraseña, ahí le vamos a decir cómo puedes generar una contraseña segura o qué tips o qué consejos de seguridad tienes que tener en cuenta de tu contraseña segura. Si, por ejemplo, en ese mismo proceso o en ese mismo momento le podemos dirigir a actívate la biometría porque es una forma más segura para nosotros y para ti como cliente, pues ahí sí que podemos al final medir el cambio conductual que ha generado el impacto de las comunicaciones que hacemos y de los mensajes de concienciación que damos a las personas, ¿no? Y ese es un poco el cambio de paradigma en temas de concienciación, que por supuesto no anula el anterior, pero sí que creemos o apostamos por esa postura radical hacia el cliente que nos va a ayudar a que haya de verdad detrás un cambio de conducta en las personas, ¿no? De hecho, hay una cosa que sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y hay un punto que es la formación a las empresas. Algo que hace el INCIBE de forma recurrente, pero tenemos que llegar más allá. Si vosotros miráis vertical por vertical, pues en verticales como salud, la gente es consciente de que está tratando datos de un cliente, que es un paciente, que tiene que tener una privacidad, que tiene que tener securizado ese dato. Eso ha ayudado, yo creo que en alguna vertical a mejorar toda la experiencia de ciberseguridad, de que se traten los datos de una forma correcta, pero si nos vamos a un sector primario, por ejemplo, nadie es consciente y ahí hay datos también que se pueden explotar. En el caso de Samsung, pues en el caso de Samsung, la misma persona que decide la estrategia de la seguridad de la compañía, a nivel interno es el que decide la estrategia de seguridad para los productos que hacemos. Eso a nosotros nos ayuda pues, a tener esa conciencia de ayudar a las empresas. Pero es verdad, como decía Paco, cada eslabón cuenta. Entonces, si no sacamos partido a cada eslabón y no lo hacemos bien, pues al final va a ser un fracaso porque necesitamos que todos demos un nivel para que funcione, ¿no? Todo el sistema de seguridad. Y yo creo que eso radica un poco, pues, que yo creo que esto pasa no solo en ciberseguridad, muchas cosas, la formación. Que la gente sea consciente de que se tiene que formar, de que, bueno, de hecho, por la regulación, un 2% de tu facturación o 10 millones de euros puede ser la multa a la que te enfrentas si no cumples. Y la gente no lo sabe. Lo sabrá, pues, como funciona España, ¿no? Por ejemplo, cuando esto pase de forma habitual y salga de forma habitual en la prensa, será cuando la gente empieza a reaccionar. Y en esos pasos que se van dando, creemos, Josep, te pregunto a ti, que hemos hablado justo antes del debate, que la alta dirección entiende actualmente la inversión en ciberseguridad como un valor o sigue viendo que es un coste. Si hablamos de alta dirección en grandes empresas, de nuevo, yo creo que sí lo han entendido o lo entenderán dentro de poco. Más que nada por normativas que luego trataremos como NIS 2 y por la responsabilidad que les cae a ellos. Eso por parte está bien. Ahora, alta dirección, como podemos entender, de una empresa pequeñita, o sea, 50, 100 empleados, o 25 o 5, creo que no han llegado a ese nivel todavía. Y eso es algo que, por mucho que instruyamos, que por mucho que estemos haciendo esta labor de pedagogía y demás, está bien hasta cierto punto, porque llegaremos hasta cierto nivel. Para llegar a esas empresas hay que hacer muchísimo más y hay que implicar más sectores de la sociedad, hay que implicar sobre todo más medios de comunicación y que al final, pues como bien ha dicho el compañero, cuando vean que se empieza a actuar, que empiezan a caer las primeras multas,
Cuando prendamos a palos otra vez, pues por desgracia es cuando mucha gente empieza a preguntarse, ¿y esto por qué me cae a mí? ¿De dónde viene esta normativa? ¿Qué puedo hacer? Y ahí empezarán las preguntas incómodas y empezarán a aparecer las supuestas soluciones que, dependiendo de cada empresa, se aplicarán en mayor o menor medida. Estoy acordando, por ejemplo, 2018, GDPR. Ha pasado ya. Y todos teníamos clarísimo lo que se había que hacer. 2025. ¿Siguen las empresas preparándose para GDPR? Pues en mi experiencia diaria, te puedo decir que muchísimas que ni siquiera son conscientes de esa normativa. Y ha pasado ya unos cuantos años. 7 para ser exactos. Pues en ese punto, lo que he dicho antes, dependerá del nivel de madurez de la empresa, del tamaño de la empresa y de que empezamos a ver caer las primeras multas. Sí, o sea que a esa pedagogía ayuda mucho, que también lo decías tú antes, Carlos, la regulación, ¿no? La parte regulatoria, y como cada vez hay más sectores afectados que tienen que adoptar medidas más exigentes en materia de ciberseguridad. Correcto. ¿Cómo creéis que está ayudando la regulación y cómo se están preparando las empresas a las diferentes directivas, reglamento de inteligencia artificial y normativas actuales? En realidad, si os fijáis, todo lo que estamos hablando sale de una ecuación muy tonta, que es que el concepto de riesgo lo conoce todo el mundo, ¿no? Como concepto general, no como de ciberseguridad, sino como concepto general, todo el mundo habla de riesgo. Si hablamos en nuestro mundo, pues hablamos que el riesgo es la probabilidad por impacto. Por lo tanto, todas las cosas que hemos estado hablando es que están referidas al riesgo. Por eso es más fácil que lo entienda la alta dirección, porque sí entiende un concepto de gestionar riesgos, ¿no? Cuando hemos hablado que anteriormente era más preventivo, que ahora que es más resiliencia, pues era porque probabilidad por impacto lo que mirabas era más reducir la probabilidad, y cuando hablas de la resiliencia lo que intentas es reducir el impacto, ¿no? Por lo tanto el riesgo. Cuando hablamos de la concienciación de los órganos de gobierno, que deben de entender que son riesgos reales para sus compañías, porque hay impactos de sanción, impactos reputacionales. Entonces todo eso ayuda. Entonces, a tu pregunta de la parte de la legislación, pues evidentemente cuando se pone blanco sobre negro es más fácil identificar, ¿no? Cuando se dice en la directiva NIS2 que los órganos de gobierno tienen una responsabilidad directa sobre la ciberseguridad, y dice que además pues es de todo el órgano de gobierno de una forma corresponsable, pero es más, que la persona que como cargo de director general superior ostente la representación de la ciberseguridad puede ser retirado de sus funciones, pues todos lo entendemos, más las sanciones económicas que la organización puede haberlo, ¿no? Entonces vemos que hay responsabilidad como empresa y responsabilidad personal. Entonces todo eso ayuda a que cada uno sea más consciente de una responsabilidad que estaba ahí y que ahora se pone en blanco sobre negro, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, es verdad que las compañías están mucho más tensionadas con toda la parte regulatoria, pero al final ayuda mucho pues a que las cosas sucedan, ¿no? y a que se gestione el riesgo de forma integral y bueno, pues toda la organización reme en esta misma dirección, ¿no? Sí, yo creo que tanto la parte de multas como la parte personal que decía es muy relevante. Es muy relevante porque ves que en muchas compañías, sobre todo las compañías más grandes, toda esta parte de cumplimiento está en las manos de jurídico. No está en TI, no está en ciber muchas veces, ni siquiera. O sea, a nosotros nos toca una parte de controles técnicos y no técnicos, pero la responsabilidad de contestar a una brecha de GDPR la llevan los abogados. La parte legal es la que dice, oye, ¿qué estás haciendo? Con la parte de los contratos, me consta, se están revisando millones de contratos en este país a tener de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque sabemos que ya no es tu propia responsabilidad, sino la de todos tus proveedores cuando tienes que dar una serie de servicios. Entonces, todo esto que está subiendo, ¿de acuerdo? La alta dirección, yo creo que no queda ninguna empresa en este país grande que no lo tenga claro. En las pequeñas, hablabas un poco, o se mencionaba antes un poco el impacto, ¿vale? El problema de esto es que las compañías pequeñas, lo que yo veo, es que van a tener que poner algo de ciberseguridad, como decía Josep. O sea, no les va a quedar más remedio, porque si no, otras compañías a las que surten no les van a contratar. Porque cuando alguien haga esa diligencia de decir, usted quiere contratar conmigo, yo le quiero contratar a usted como proveedor, ¿qué medidas ha desplegado usted para detectar un incidente, comunicar un incidente, formar a sus empleados, etcétera? Y va a haber dos tipos de compañías. Las que no han hecho nada y van a subsistir por un periodo limitado, y las que han hecho algo que van a encarecer sus servicios. Ese encarecimiento va a encarecer el resto de la cadena de provisión. Pero es que no hay alternativa. No hay alternativa porque si no van a ser compañías que o van a trabajar para particulares, por decirlo de alguna manera, o una gran compañía no va a poder
no va a poder, no va a asumir el riesgo de tengo un proveedor que no está haciendo nada en este sentido. Entonces, veis que la normativa realmente está siendo más que un freno, a lo mejor una oportunidad para avanzar a muchas empresas que de otra manera no lo Es harían. una oportunidad, o sea, aquí en la regulación siempre te tienes que enfocar de dos formas. Como me obliga, pues entonces es un freno, o como me obliga es precisamente un motor de cambio y de impulso, ¿no? Pero no solamente aquellas que la cumplen de forma natural, porque a lo mejor ya lo vienen cumpliendo, por ejemplo, la NIS 2 para nosotros no representa absolutamente nada, porque ya lo teníamos todo, ¿no? Pero en cambio para otras muchas organizaciones es un motor para tener que cambiar. Y también es verdad que cuando hablamos de regulación y hablamos de leyes, y por ejemplo en el tema de la cadena de suministro, nos olvidamos que hay pequeños matices, por ejemplo, y siento ser un poco petardo con esto, pero en el Esquema Nacional de Seguridad, la cadena de suministro, quien provee servicios a la administración, es un sujeto obligado directamente. Es decir, no solamente es la administración quien le tiene que pedir cosas, sino que el proveedor que quiera suministrar a la administración pública, lo que se llama la Ley 40/2015 de las figuras legales, bueno, tiene que cumplirla directamente si quiere proveer servicios. En la NIS 2 eso no ocurre. La cadena de suministro no es un sujeto obligado. Es decir, a quien va a obligar va a ser a las empresas que son esenciales y a las que son importantes. Pero a la cadena de suministro no lo obliga directamente. Es decir, cae el peso sobre aquellos que contraten servicios, ¿no? Entonces, las leyes ayudan, pero también depende de pues, cómo estén desarrolladas, ayudan más o ayudan menos. En el esquema ayuda más, porque si quieres vender, por decirlo claramente, a la administración, tienes que cumplir. No te lo tienen que pedir expresamente. Mientras que en la NIS 2 te lo tendrán que pedir. Pero en cualquier caso las empresas son las mismas y trabajan para la administración, para el sector privado y precisamente el que se exija pues hace que al final todos entren en esa dinámica, ¿no? Bueno, vosotros, Carlos, ligado un poco con la parte de reguladores, sois el único fabricante de electrónica de consumo certificado por el Centro Criptológico Nacional. Entonces, quería preguntarte cómo trabajáis en colaboración con los reguladores. Pues básicamente lo que hacemos es, bueno, llevamos colaborando más de 10 años y lo que, además de tener la certificación, lo que generamos son unas guías de configuración para que aquella empresa que quiera siga esa guía de configuración para tener la posibilidad de configurar de una forma segura sus terminales. Dentro de la colaboración también hay una parte de concienciación para ayudar a esto que estamos diciendo, pero es verdad que es muy complicado hacer llegar el mensaje. O sea, que yo creo que lo hemos comentado todos y estamos todos de acuerdo, pero es muy difícil hacer llegar el mensaje y la regulación va a ayudar a que ese mensaje llegue. Nosotros llevamos 10 años contando esto y sigue habiendo empresas que el CEO dice que ¿por qué me pones una contraseña en el móvil? O sea que esto no ha evolucionado en los últimos 20 años. Los MDMs, que es una herramienta súper básica, una commodity que todo el mundo tiene, hay muchas empresas que no son capaces ni de instalarlo para la dirección. Entonces, esa concienciación pasa por que todas estas empresas, que luego afectan a la cadena de suministro, que afectan a las grandes empresas y a todo el mundo, pues tienen que concienciarse. Y yo creo que, bueno, pues INCIBE, sí que es verdad que INCIBE durante los últimos años ha ido reforzando, ha ido mejorando ese mensaje de concienciación y esa ayuda a las pymes. De hecho, bueno, no me acuerdo muy bien de los datos, pero el crecimiento que hay en consultas al INCIBE de posibles riesgos de fugas o de ciberataques, etcétera, va creciendo año y va duplicando año a año prácticamente. Y eso es que va funcionando este tipo de concienciación que... Sí. En este sentido, a ver, por un lado, los cambios culturales siempre no se producen rápido, ¿no? Necesitan su tiempo. Y por otra parte, yo creo que las grandes organizaciones ahí tenemos una responsabilidad grande, porque vamos un paso por delante, ¿no? Como decíais, tenemos ya un camino recorrido, tenemos todo mucho mejor estructurado y tenemos esa oportunidad de, por lo menos, pues tanto a sociedad como a nuestros clientes, pues brindar todo ese conocimiento y ese camino que nosotros ya llevamos de aprendizaje, pues ponerlo pues a disposición de los clientes y de la sociedad en general, ¿no? Entonces, bueno, con paciencia porque los cambios necesitan su tiempo, pero sí que ahí tenemos que remar todo, grandes organizaciones, INCIBE y otros organismos, la regulación y todo tiene un poco que empujar a que eso suceda. También pienso que estamos ahora mismo en un contexto de un ecosistema que hace que se perciba mucho más la posibilidad, ¿no? de estar expuesto a estos riesgos y eso también ayuda, ¿no? O sea, que sentir esa presión de
pues ahora es que lo vemos cada día, ¿no?, en las noticias, o gente que nos lo cuenta, ¿no?, de negocios que han sufrido ataques o han sido víctimas de ciberataques. Y eso, bueno, pues también ayuda el ecosistema de ataques cada vez más a mayor escala y más sofisticados y en más volumen, pues evidentemente genera también tensión, ¿no? Claro, sí, a nivel ciudadano incluso, ¿no? Efectivamente, sí, es mucho más conocido que antes. Pues bueno, hablando de cambios y metiéndonos ya en un terreno más ligado a la tecnología, bueno, la inteligencia artificial está transformando todos los sectores, la ciberseguridad pues no va a ser uno que quede exento. Y empezamos por ti, Josep, que me gustaría que compartieras tu punto de vista de cómo estás utilizando la inteligencia artificial en materia de ciberseguridad para detectar amenazas, reducir falsos positivos, automatizar respuestas. Pues muy sencillo, como se viene utilizando desde finales de los años 90. Porque la inteligencia artificial empezó a ser utilizada en materia de ciberseguridad esa segunda mitad de los años 90 y ha ido evolucionando, ha ido adaptando nuevas tecnologías, nuevos hitos, y parece que fue ayer cuando todo el mundo la descubrió, cuando los que estamos en el sector sabemos que no es así, que es un campo que lleva mucho tiempo desarrollándose, que por la parte, digamos, delictiva, sí que hemos visto que están haciendo pinitos, sobre todo en la parte de ingeniería social, a lo mejor no tanto en la creación de amenazas, aunque ya estamos viendo algunas cosas prometedoras, entre comillas, de cara al corto y medio plazo, pero sí mucho en la parte de ingeniería social para convencer, engañar a sus víctimas. Por la parte defensiva, lo que vengo diciendo, o sea, desde la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático a partir del año 97, 98, pasando ya a módulos propios generados por las propias empresas de ciberseguridad o incluso LLMs que estamos utilizando para buscar lo que son pautas de amenazas, tácticas, técnicas y procedimientos en nuestras bases de datos, pues eso no es nuevo, sí que es nuevo que ahora podamos utilizar otras tecnologías y añadirlas a las nuestras. Y eso lo que hace es complementar y sobre todo formar una nueva colaboración a la ya existente, porque en el mundo de la ciberseguridad eso es algo fundamental. Nadie puede ir solo. Todos tenemos que colaborar. Tú puedes llegar hasta cierto punto. Tu telemetría puede ser mejor en algunos países que en otros. Y esa complementación se hace gracias a otras empresas, a otros organismos públicos, que lo que hacen es juntarlo todo. Y ahí nos viene muy bien la inteligencia artificial, en recopilar todos esos tipos de datos, procesarlos y poder seleccionar los que son más útiles para detectar aquellas campañas que, por ejemplo, estén más dirigidas a nuestro país, estén más dirigidas a un sector en concreto, y si ese sector es un sector crítico, pues alertar debidamente a los organismos correspondientes para que tomen medidas antes de que sea demasiado tarde. Vale. ¿Qué tal los demás? ¿Lo estáis usando también, me imagino? Sí, yo creo que el cambio de paradigma, estoy 100% de acuerdo con Josep. El cambio de paradigma es la democratización. Esto es, con los modelos de aprendizaje máquina, etcétera, etcétera, se llevan usando desde hace décadas, fundamentalmente con esto empezaron los financieros, ¿vale? Para ver dónde vamos, cómo estamos, cuánto vamos a vender, cuánto no vamos a vender. Y es un driver de super negocio, si me apuras, ¿vale? ¿Dónde está el salto de todo esto que veníamos utilizando? Y se utilizaba patrones, comportamiento, etcétera, etcétera. Es la democratización. Es que la aplicación de lenguajes naturales lo que permite es que cualquiera, sin ser un matemático y saber en 1000 funciones, sea capaz de hacer un uso de una tecnología que está ahí, o que estaba ahí. Hay una siguiente ola que está viniendo, y lo estamos viendo en sitios como Anthropic o Hugging Face, en el que la gente ya comparte modelos específicos, ¿de acuerdo? Respondiendo a tu pregunta específica sobre la parte de ciberseguridad, hay modelos comerciales, hay modelos específicos, están saliendo ahora los DSLMs, ¿de acuerdo? Que ya son modelos específicos de dominios, los DSLMs. Nosotros ya estamos implementando modelos específicos dentro de las capacidades de detección y respuesta. ¿Por qué? Porque hay una parte que es genérica, un chat GPT que cualquiera se abre, o tenéis el WhatsApp, ¿vale? Que ahora ya no te lo puedes prácticamente ni quitar, en el que tú le haces una pregunta y bueno, pues te contesta con su mejor hacer, ¿de acuerdo? Hay modelos nuevos que están implementándose. El otro día una conferencia de IBM respecto al RAG, ¿de acuerdo? Que es, no me des datos obsoletos o no me des un guessing, el fenómeno de alucinaciones que se conoce dentro de la inteligencia artificial, sino de consulta esta fuente, está actualizada, tráete los últimos datos y dame o bien una respuesta que sea correcta o dime no lo sé. ¿No os habéis fijado que ChatGPT nunca dice no lo sé? Si no me lo sé, me lo invento, te lo traigo o te traigo un dato de hace un montón de tiempo. ¿Qué es lo que tienen? Como en todas las tecnologías, y aquí yo creo que más o menos estamos todos ligados a tecnología, el crecimiento va a ser exponencial. O sea, hemos empezado con cosas como muy sencillitas, estamos viendo que salen modelos por todos los sitios. Como os decía, en Hugging Face hay más de 115.000 modelos
con datasets, o sea que tú puedes entrenar tu propio modelo con datos sintéticos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver es uno exponencial y esto se utiliza en los dos lados de la balanza, ¿vale? En esta guerra, en esta carrera que tenemos con los chicos malos, ellos también lo están utilizando para código, como decía Josep, todavía es un poco tierno, pero también están empezando a ver cosas, y en ingeniería social mucho más, porque la parte de los chatbots sí que está mucho más avanzada y ya muchas veces todo este scam que se utiliza de forma masiva a través de WhatsApp, etcétera, ya directamente es una IA. Nosotros apostamos 100%, vamos, es una prioridad estratégica para nosotros el avance tecnológico, ¿no? Como banco, bueno, pues digital que somos. Y es verdad que la inteligencia artificial provee muchísimas oportunidades, también ciertos riesgos, pero aquí hay un punto que es muy importante y es que los equipos, las personas, tienen que estar capacitadas, ¿no? Tanto para adquirir la tecnología a esta velocidad que está llegando como para explotarla lo mejor posible y utilizarla a nuestro favor, pues, en todo lo que podamos, ¿no? Para hacer frente a esos riesgos, porque los delincuentes también la van a utilizar para sacar su provecho, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí tenemos un reto también de gestión del talento de las personas, de que adquiramos esa tecnología a la velocidad que está llegando y que seamos capaces de evolucionar tan rápido como está llegando y seamos capaces de integrarla en nuestros sistemas para que nos supongan una ayuda a la protección, a la detección, a la respuesta, ¿no? Y para eso pues pasa por tener los equipos también preparados, capacitados y a la vanguardia de todo lo nuevo que pueda venir en materia de tecnología, ¿no? Sí, todo el tema de la formación y la retención, que también entiendo que será importante. Exacto, sí, porque en temas de talento en ciberseguridad pues hay dificultades muchas veces para conseguir talento. Me comentaba antes, Josep, el tema de la generación de datos que luego usas para tomar las decisiones en seguridad. Hay una cosa que nosotros estamos usando la inteligencia artificial para detectar y generar datos para que los SIEM se alimenten y se pueda tomar las decisiones. Por ejemplo, pues que un proceso está consumiendo demasiada batería, eso quiere indicar que probablemente sea una anomalía y que puede detectar una alerta. Entonces, si todo funciona, podemos detectar con anticipación qué está pasando en el móvil. ¿Vale? Es uno de los temas que estamos haciendo ahora. Recientemente nosotros hemos empezado a lanzar todo esto también para televisiones, lavadoras, neveras, porque hay cosas que se nos escapan. Nosotros tenemos antes un director de seguridad que fue el que empezó a desarrollar todo el tema de NOx, que siempre contaba la historia del Smart Toaster. ¿Vale? Y es porque al final esto no va solo de empresa, porque nuestros empleados tienen vida personal y se conectan también a sitios en donde la seguridad no se le presta atención, que son elementos del día a día. O sea, creo que aquí todo el mundo tiene una bombilla inteligente en casa. Lo de la lavadora todavía no lo entiendo porque no se rellena sola, pero sí que es verdad que hay ciertos elementos como el móvil o la televisión o una tableta que es donde va a haber un problema de seguridad y esa seguridad va a llevar a la empresa, ¿no? Y bueno, Paco ya lo conozco desde hace mucho tiempo y lo conoce bien, todas las estrategias de movilidad, de tráete tu propio terminal, o la empresa te dota del terminal, que es algo que, por ejemplo, hace el BVA. Todo eso te permite tener más control sobre el móvil. Y hay veces que se toman decisiones en las cuales la seguridad no es uno de los elementos que se tienen en cuenta. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, la inteligencia artificial está aquí, los medios de uso de la inteligencia artificial hay que enseñar a la gente. De hecho, yo tengo una amiga que usa la inteligencia artificial para darle formato a... Bueno, es médica y todos los datos de un estudio los subió a ChatGPT para que yo sé con los formatos y hacer el análisis de estadística. Cuando yo le dije que estás entrenando a la inteligencia artificial con tus datos y ahora ya son públicos y el resto del mundo se va a hacer uso de tu información, digamos como que acabas de hacer de menos tu trabajo. ¿Vale? Porque estás actualizando a todo el mundo tus datos y esto puede pasar en cualquier momento si no tenemos los datos antes y bien regulados, o sea, todo bien regulado para que esos datos queden en un ámbito más privado, más de la empresa. Pues en línea con lo que estamos hablando de la inteligencia artificial, es una cuestión de vista, situación y tiempo, ¿no? Vista porque todos que nos dedicamos a la ciberseguridad
vemos claramente que la inteligencia artificial es una ayuda, es un elemento importante. ¿En qué? En el tiempo. Es decir, para más adelante. La situación actual es que todos estamos probando cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial. Para que os hagáis una idea, nosotros recogemos diariamente 4.000 millones de eventos de seguridad en nuestros sistemas. El BBVA probablemente pues, tenga una cantidad superior, pero ya suena una cantidad importante diariamente, 4.000 millones de eventos, ¿no? Y esos son de nuestras fuentes. Y después tenemos fuentes de información, como cuando hablaba yo sobre técnicas tácticas de procedimientos, amenazas, etcétera. Y con todo eso es con lo que trabajan nuestros analistas, ¿no? Para interpretar esa telemetría que tú ves que puede llevar, que puede implicar un inicio de un incidente y actúa rápidamente para intentar que no haya probabilidad de que se realice, y si en el caso que se realice que tenga un impacto mínimo, pues todo ese esfuerzo la inteligencia artificial viene a ayudar, porque ayuda en cuanto a que es el análisis, y más, efectivamente, se venía utilizando los productos de seguridad desde hace muchísimos años, pero digamos que era para funciones muy concretas. Ahora la gracia que tiene es que es con un lenguaje generativo, es decir, te diriges a él como un compañero más de departamento y por lo tanto te ayuda a analizar, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial en la seguridad se está utilizando, que yo sepa, a día de hoy, para análisis, para una cosa muy importante que es para traducir ese análisis, porque lo malo que tenemos los técnicos es que muchas veces no nos hacemos entender, y entonces nos cuesta llegar pues, a la alta dirección con un mensaje que no es 100% técnico, pero sí es un mensaje entendible, y por ejemplo la generación, pues el lenguaje generativo te ayuda a decirme, este informe pónmelo en un lenguaje no técnico, ¿no? Entonces en eso también ayuda, es decir, en el análisis, en el lenguaje no técnico, y en el futuro, que ya lo empiezo a hacer, pues en lo que es asesorarte en cuanto a los cambios de medidas de seguridad dinámicas que tienes que sufrir, ¿no? Ahí está el tema de asesora y ejecuta o solamente asesora, ¿no? Yo creo que nadie está en la función de que ejecute en el estado actual. Es una cuestión de Sí, ayuda a esa democratización también, ¿no? Y formación a otras áreas. Sí. De lo que decías tú, que tienes mucha razón, que falta talento, ¿no? Eso es algo que decimos de forma habitual y es realmente preocupante la cuestión del talento en ciberseguridad, y más cuando metes pues, nuevas variables como puede ser la inteligencia artificial, con todas las connotaciones que tiene. Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial no solamente tiene riesgos en la parte de ciberseguridad, el MIT tiene 999 riesgos identificados para el uso de la inteligencia artificial, de los cuales hay unos 150 que son de ciberseguridad y protección de datos. Y el resto pues son de ética, es de modelo de datos, es de otras cuestiones que se escapan. Y el talento en ciberseguridad falta. Y con la directiva NIS2, pues que va a exigir en España pues que haya en torno a 7.000 responsables de ciberseguridad, pues todavía se va a notar mucho más, porque además el responsable de seguridad es el responsable de una actividad y de una función, y por detrás hay más gente, con lo cual pues es una buena profesión para los que ahora están estudiando y se quieran dedicar a algo. Y más allá de la inteligencia artificial, en este bloque que hablábamos de tecnología, ¿cómo veis que está la tecnología defensiva en estos momentos? ¿Estamos un paso adelante, un paso atrás? ¿Cómo vamos avanzando? Bueno, aquí me gustaría hacer un apunte en plan de eliminar ya de una vez ese mantra que dice, no, es que los defensores siempre vamos 2 pasos por detrás de los delincuentes. Yo diría, depende. ¿Qué tipo de atacante, qué tipo de delincuente? Porque la realidad, la que veo yo en el día a día, en el laboratorio, en las campañas que estamos analizando en España, y me consta que en otros países también, es que la sofisticación de las amenazas no es tal. Estamos viendo cómo se aprovecha mucho una mala gestión de la identidad, contraseñas filtradas, contraseñas que no están debidamente protegidas, carencia de dobles factores de autenticación y, sobre todo, una mala implementación de cuestiones básicas, muy básicas de ciberseguridad en las empresas. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, un día cualquiera, por ejemplo ayer, y veo que hay campañas de multitud de correos electrónicos vector de ataque 2025, ¿vale? Recordemos la fecha. Correos electrónicos que te dicen que hay una factura, que hay un fichero adjunto, comprimido, y que dentro hay un ejecutable, pues oye, muy avanzado no es. Estamos viendo las mismas técnicas que veíamos hace 20 años. ¿Y siguen funcionando? ¿Por qué? Pues tendríamos que plantearnos. Que sí, que hay algunos atacantes en cuestión de amenazas avanzadas, que sí que pues, explotan vulnerabilidades, que todavía no hay un parche, tal, son las que menos.
Lo que vemos en el día a día es que se están utilizando credenciales robadas, filtradas o que alguien no ha cambiado desde hace mucho tiempo, que no tienen una seguridad, digamos, de doble factor para protegerlas, que nadie monitoriza qué es lo que está haciendo cierto usuario, por ejemplo, fuera de su campo habitual, que los usuarios siguen teniendo permisos de administración porque sí, porque, mira, total, vamos a darle un permiso administrador a un usuario en la empresa para que pueda hacer de todo, y que ficheros ejecutables a día de hoy se siguen utilizando tranquilamente en campañas de exploración de correo para inicialmente conseguir esas credenciales que luego se utilizan en ataques que pueden ser de ransomware, de filtrado de información, etc. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Pues que no hayamos aprendido lecciones en las últimas décadas. Estamos hablando de gestión de usuarios, estamos hablando de segmentación de redes, estamos hablando de políticas muy básicas sin irse ya ni siquiera hablando de soluciones de seguridad como las que estamos disponibles ahora. Entonces, por desgracia, y esto es algo que a mí me gusta recordar, muchas veces los atacantes tienen éxito no por su mérito, sino por demérito de las víctimas, porque no han implementado soluciones que ya estaban ahí desde hace tiempo y habría que ver caso a caso también, porque luego cuando te pones a analizar un incidente tienes que ver de dónde ha salido ese ataque inicial, tienes que ver qué han aprovechado los atacantes. Puede ser incidentes muy mediáticos, que son los que menos, pero sí que, digamos, lanzar las alarmas, y que ese incidente se haya provocado, por ejemplo, porque alguien perdió una credencial o le dio una credencial a un VPN que permite acceder a la red de la empresa, y a partir de ahí pues el atacante tiene carta blanca pues porque el usuario tenía permisos elevados o los eleva tranquilamente y pues de ahí va realizando movimientos por la empresa hasta que consigue su objetivo. Y luego tenemos otros incidentes, que son los que a mí me gusta analizar porque son los que salen un poco de la tónica y son aquellos en los que los atacantes se han preocupado por lo menos de descubrir alguna vulnerabilidad que no estaba todavía parcheada y aprovecharla, pero eso lo van a utilizar una vez. O eso queremos creer, porque una vez aparece el parche, asumimos que todo el mundo va a actualizar. Luego vemos el resumen de estadísticas de amenazas y el 2024, en el top 10, por ejemplo, en la telemetría de SET en España y en otros países también, pero en España destacaba una vulnerabilidad en Microsoft Office del año 2017, en el top 10. Y luego te preguntas, ¿y por qué la gente no ha parcheado esa vulnerabilidad? Y dices, bueno, a lo mejor es que no querían pagar por el Office, o a lo mejor se les quedó ahí, o a lo mejor... Y estás ahí haciendo hipótesis. Entonces, ¿van los atacantes 1 o 2 pasos por delante? Como te digo, dependerá, porque si me estás utilizando ataques de hace 15 años, pues igual el mérito no es tuyo. Igual que estás aprovechando que te lo están poniendo muy fácil. Esa es, por ejemplo, mi opinión en base a lo que veo día a día. Pero también hay que ver que cada empresa es un mundo y que no es lo mismo en empresas grandes que en pequeñas y medianas. ¿Cómo veis vosotros la tecnología defensiva? Pues más o menos en la misma línea, es decir, al final esto es como en el fútbol, ¿no? Si te meten un gol es porque ha sido buena la delantera o buena la defensa, pues normalmente una mezcla de cosas, ¿no? Entonces, las medidas preventivas que lo que tú decías, pues tienen un buen nivel. Yo creo que las organizaciones que tienen recursos pues tienen también un buen nivel. De hecho, saltan muchos incidentes, pero no es constantemente para el uso masivo que le damos y omnipresente de la tecnología, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es una gran superficie, con lo cual diariamente tienes que hacer esfuerzos y todo el mundo tiene que hacer esfuerzos. Entonces es relativamente sencillo en organizaciones muy grandes con muchísimos activos de información, con muchos sistemas informáticos y con muchos usuarios, pues encontrar los puntos débiles, ¿no? Pero por eso se tienen que esforzar las organizaciones en tener las medidas adecuadas. Entonces, yo creo que la tecnología que tenemos es buena, los profesionales que tenemos en España es muy buena. Una de las cosas que siempre se dice que en España es donde más centros de respuesta antiincidentes hay en el mundo. Me vais a perdonar, pero no recuerdo si es el primero o el segundo, pero vamos, entre las dos primeras posiciones de centros de respuestas en el mundo. Cuando se dan los niveles de ciberseguridad de los países en el mundo, pues estamos entre el 8º y el 10º según el ranking. Luego España tiene un buen nivel de ciberseguridad. ¿Y eso significa que no nos va a pasar nada? Pues no, a todos nos va a pasar, más tarde, más temprano, a todos nos pasa. Pero según también el esfuerzo que hayas hecho, pues te pasará más o te pasará menos, ¿no? Pero es verdad que es una mezcla entre las cosas que no hacemos bien y lo que atacan. Y es verdad que la gran mayoría no son grandes atacantes, pero también es verdad que hay personas y organizaciones muy concretas donde saben explotar muy bien el negocio del cibercrimen.
A mí me parece muy relevante aquí resaltar la importancia de la cultura, ¿no? Porque lo que comentaba antes, ¿no? Hay un perímetro donde la empresa o las empresas o los negocios llegamos y podemos tener mejor o peor controlado, y hay otro que es el de las personas, ¿no? que tenemos que conseguir con la cultura y con la formación y con la capacitación que sean parte de esa defensa, ¿no? Que nos ayuden, porque no siempre todo es nuestro perímetro, son los engaños que reciben, pues comentaba Josep, ¿no? Los correos en las empresas, las personas que están expuestas a la ingeniería social en el día a día, y que a través de ellos, pues a través de engaños donde no hay tecnología y este del perímetro que podemos controlar desde las empresas, ¿no? Pues no podemos llegar, ¿no? Entonces es importantísimo que la gente conozca que existen estos ataques, que existen estas suplantaciones y que desde las organizaciones intentamos pues paliar de alguna forma con mucha concienciación y tratando de fomentar mucho pues que esto existe, que esto pasa, ¿no? y que nos ayuda también a protegernos el hecho de que las personas pues tengan este conocimiento y desarrolladas esas capacidades también para defenderse desde ese punto de vista o factor más humano. Sí, más cuando no todos son ataques muy sofisticados, como ya también comentaba Josep. Sí. Sí, pero ya creo que hemos avanzado, ¿eh? O sea, sí, hay que poner también una nota, porque parece que es el doomsday, ¿vale? Y eso es una cosa que a mí, por ejemplo, no me gusta. El momento catastrofista a mí no me gusta. Yo creo que sí que hemos mejorado. Hemos pasado del buenismo de Internet, de todo lo que llega es bueno, es legítimo, está limpio, y si me ha tocado 250 millones en Nigeria y le tengo que pagar a esta guapa para que me los consiga, lo voy a hacer, a empezar a ser un poco sospechosos. Y aquí hablábamos antes de un poco cómo aprenden los españoles. Hay veces que somos capaces de aprender en cabeza ajena, aunque sea el de nuestro colega. Entonces, bueno, pues a alguien le han trincado el teléfono, a otro le han cogido las credenciales, a otro le han hecho una ingeniería social y le han levantado la cuenta del banco. O sea, estas cosas pasan todos los días. Pasan todos los días porque ese ataque commodity que decía Josep funciona, o sea, sigue funcionando. O sea, el spam este del nigeriano, que era el 419, yo me acuerdo, sigue funcionando. O sea, tú dices, ¿cómo puede ser que alguien, bueno, pues hace poco ha salido una noticia de una señora en Alemania, ¿sabes?, que ha picado en esto y le ha levantado 30 y tantos mil euros. Y dices, ¿cómo es posible que a estas alturas, 20 años después de ese spam, la gente siga picando? Pues sigue funcionando. Son ataques masivos, son ataques que son súper baratos, entonces se lanzan a todo el mundo. Y ahí el fallo es del defensor. Es del defensor por vulnerabilidades de años. WannaCry explotaba una vulnerabilidad que tenía 5 años y paralizó, paró una increíble. 5 años tenía la vulnerabilidad. Ahora yo sí que estoy viendo, y lo veo en mi entorno, lo veo en las empresas y lo veo también a nivel de personas y particulares, es desconfiar. Porque todo el mundo tiene una historia de un conocido, un no sé qué o un no sé cuál, o he visto una noticia y ya la gente desconfía. Empiezan ya a desconfiar de el hacer clic en los SMS, el no sé qué. Oye, que con lo de correos, la de correos es típica, la del paquete que está en aduanas, etcétera, etcétera, es muy barato de mandar. Y alguien siempre dice, pues por 3 euros estaba esperando un paquete de, no voy a citar una compañía extranjera que manda muchas cosas, estaba esperando un paquete de, y seguro que es esto. Pum, 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 y son 3 euros, pues dices, bueno, son 3 euros, pues tampoco lo voy a denunciar, tampoco no sé qué, tampoco no sé cuál, pero son 3 euros por muchas personas. Pero sí que yo sí que me doy cuenta en mi entorno que empieza ya la gente más conciencia. A tener ese, hostia, ¿y esto es de verdad o es de mentira? Yo es que creo que la transformación, la digitalización, la tecnología en general llega mucho más rápido que el cambio cultural que va acompañando de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces hay ese desacople entre lo rápido que ha llegado la tecnología y lo que nos cuesta que todavía las personas, todo tipo de segmento, ¿no? Clientes, empresas, personas particulares, mayores, pequeños, ¿no? Pues vayan adquiriendo también esos conocimientos, que yo creo, como os decía antes, que el ecosistema sí que ayuda mucho y hemos avanzado muchísimo, ¿no? Pero queda mucho por hacer, porque sigue habiendo mucha ingeniería social. Y bueno, pasando un poco al bloque de detección, respuesta y recuperación, que bueno, hablando del Centro de Operaciones de Seguridad, ¿no?, que es como una torre de control que vigila todas las amenazas que llegan a nivel digital, ¿cuáles creéis que son las claves de ese Centro de Operaciones de Seguridad que sea moderno y eficaz, y también cómo se puede gestionar pues la detección temprana y una respuesta ágil? No sé quién quiere empezar. Perdona, Carlos. No. A ver, yo diría, aquí hay 2 factores que creo que los hemos mencionado antes, que desde mi punto de vista son clave, ¿no? Lo primero, la tecnología,
la tecnología nos va a ayudar muchísimo. Y segundo, un equipo, un talento preparado para operar esa tecnología. O sea, yo creo que es básico el estar a la vanguardia de qué necesita un equipo para estar respondiendo a toda esa innovación tecnológica que la delincuencia organizada va a utilizar, ¿no? No podemos ser menos, no podemos quedarnos atrás, tenemos que estar a la vanguardia tecnológicamente y tenemos que tener el talento que sabe integrar esa tecnología y operarla adecuadamente y sacarle todo el partido, ¿no? Para mí creo que es clave estos dos factores. Yo quería decir algo que va en el hilo con lo que te ve, Coña, que en la parte de tecnología, por ejemplo, nosotros trabajamos con grandes players como Microsoft, como ahora se me ha ido, Checkpoint y otros partners, para saber qué es lo que necesitan para desarrollar sus sistemas, para que sea mucho más fácil que se vayan adoptando tecnologías nuevas y que la gente pues pueda aplicarla, y sobre todo por la parte de tecnología. Y en la continuación, en la de la culturización, training de la gente, eso es indudable, que hay que empujar por ahí. Nosotros hemos pegado un empujón a democratizar esa gestión de las operaciones. Dentro de Cypher, que es la parte de ciberseguridad de Prosegur, hemos desarrollado, y me siento muy orgulloso de decir que lo hemos hecho en España, que dicen que no hay talento, en España hay un talento excepcional, y os puedo decir, yo me muevo mucho por el mundo y os puedo decir que hay un talento excepcional. Una plataforma que es independiente a lo que los clientes tengan, ¿de acuerdo? Ya no obliga a que un cliente tenga una determinada tecnología u otra, sino que es capaz de ponerse por encima de esas tecnologías, con lo que les ayuda, porque al final lo que vemos es que se ayuda. Hablaba Paco antes de muchas tecnologías, millones de eventos, infinita telemetría, y esto al final se traduce en millones de alertas. ¿Vale? El problema de las millones de alertas es que tenemos un número potencialmente infinito de alertas y un número muy limitado de esas personas que tienen que atender las alertas, ¿de acuerdo? Nosotros sí que estamos trabajando en esa parte de tecnología para ayudar, ¿de acuerdo? Ahí sí que hemos incorporado la inteligencia artificial, tanto la parte de aprendizaje máquina para baselines, la parte de generativa, tanto para filtrar, mencionabais antes la cadena de Mitre, de TTPs, etcétera, etcétera, como un copilot, que esto lo que permite es que una persona que sabe menos tenga un compañero muy ducho al lado al que preguntarle, oye, ¿y esto tú lo ves malo o no lo ves malo? ¿Vale? Entonces, ayudamos por una parte a las personas y por otra parte a las empresas con la tecnología que hemos desarrollado por encima. Hay como parte indirecta, con apoyo a SOC de nuestra empresa, no solamente lo de SETS, ¿no? La empresa en la que distribuimos aquí, Ontinet. A mí me gustaría decir una cosa, y es que ha dicho Begoña un punto muy interesante, es el tema del equipo, la gente que forma ese SOC y la tecnología. Y complementándolo, como ha contado aquí tu compañero, también la cantidad de eventos que vemos todos los días es abismal. Estamos hablando de muchos eventos. Y hay que saber distinguir lo que es un evento importante a alguien que está en su casa escaneando puertos o directamente es un bot que está ahí directamente probando para ver por dónde puede entrar. Y eso al final genera ruido. Y ese ruido se puede procesar con inteligencia artificial y demás. Lo que pasa es que yo estoy viendo, de momento no tanto en España, pero sí en otros países, es que lo que era funcionalidad de SOC está empezando a cambiar y se está dando más peso a la tecnología y inteligencia artificial que a la parte humana. De hecho, ya hay muchos que o han eliminado, se plantean eliminar lo que es el nivel 1 de SOC, para seguir con el nivel 2 y dejar solamente un pseudo nivel 3 que hace un poco de todo. Y eso a mí me preocupa, porque ya que hemos hablado del talento, dentro de unos años, ¿de dónde lo sacamos si ese nivel 1 y nivel 2 ha desaparecido? Eso es algo que está empezando en el rumbo de la industria, está empezando a aparecer en algunos sectores, porque sí, estamos implementándolo y nos está haciendo mucho bien, pero también estamos generando un gap de talento que supuestamente falta de cara al futuro, porque si no entra gente nueva, porque esos puestos más básicos están cubiertos ya por la IA, por la tecnología, y esa gente no se forma, ¿quién llega a nivel 3? Vamos a ver un poco también cómo los programadores de COBOL de los bancos, que están jubilados desde hace años, les están pagando cantidades ingentes de dinero para que vuelvan, porque no hay nadie que se haya formado, porque no se han actualizado muchos sistemas. ¿O podemos estar a tiempo de evitar eso? Yo soy totalmente a favor de implementar la tecnología, pero también contar con el talento humano para que la gestione y sobre todo para que esa fuente se vaya renovando. No nos quedemos en un momento en que tengamos que llamar a una persona que ya está retirada porque no tiene a nadie para manejar esos sistemas. Yo creo que la tecnología ahí nos tiene que ayudar a aquellas tareas donde no está aportando valor el factor humano, la persona, ¿no? Y que
permita a las personas a dedicarse a otro tipo de tareas donde sí puedan aportar valor. O sea, yo no concibo el avance tecnológico sin las personas. O sea, la inteligencia artificial llega y sin duda vamos a sacarle muchísima potencia, nos va a ayudar muchísimo pues a mejorar, a detectar mejor, a gestionar mucho volumen de información, pero necesitamos a las personas pues para seguir creando pues tareas que aporten valor y que a la vez sigan desarrollando esa tecnología y operándola y sacándole el mejor partido. O sea, creo que va a ser un mix de ambas, ¿no? Tecnología pero con personas, totalmente de acuerdo con Josep. Y de lo que estábamos hablando, a mí me gustaría también distinguir que depende de nuevo de la madurez de las organizaciones. Bajo el término SOC se aglutinan prácticamente todas, una empresa puede aglutinar prácticamente todas las funciones que tiene seguridad o las puede especializar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un CSIR, es decir, un grupo especializado de respuesta a incidentes, como por ejemplo también lo tiene el BBVA, y pues tenemos un SOC donde se hacen las operaciones, ¿no? Las operaciones de seguridad. Lo digo porque ahí también ya hay una diferenciación de perfiles. Unos se dedican a lo que son incidentes, a lo que es ver anomalías, mientras que el resto lo que tienen que hacer es dedicarse a que haya una buena base y haya una buena operación de seguridad. Por lo tanto, en un SOC CSIR, ¿qué elementos son los fundamentales? Por los que hemos hablado. Por un lado, la tecnología, porque es básica. El recoger telemetría, necesitamos mucha telemetría para poder saber qué es lo que nos pasa. Análisis del comportamiento de esa telemetría. Esos 4.000 millones de eventos hay que depurarlos mucho para que nos diga dónde nos tenemos que fijar y sobre eso analizar para realmente ver si tienes o no tienes un problema detrás, y para eso vuelve a entrar otra vez la tecnología, como análisis de comportamiento o como inteligencia artificial, ¿no? Hace falta esos expertos y esos profesionales que tienen que ir pasando por las diferentes etapas y efectivamente, si metemos inteligencia artificial en la primera capa, pues aunque no quite tareas repetitivas, también es una forma de aprender, con lo cual tenemos que buscarnos la forma para que se cubra ese gap de pasar. Tú no te dedicas, no construyes edificios si primero no has puesto ladrillos, ¿no? Porque tienes que conocer la base. Entonces, bueno, pues todo eso también tendrá que ir evolucionando, ¿no? Y después, de nuevo, la cultura, ¿no? La cultura es esencial para intentar que las medidas que tú ves en la investigación de incidentes o de anomalías terminen cambiando hábitos que a lo mejor son los que lo han generado o que determine que hay una falta de procedimiento en hacer las cosas, de hacerlas de una forma segura y por lo tanto tienen que ser modificadas, ¿no? Por lo tanto son muchos ingredientes los que se tienen que contemplar. Pues bueno, me gustaría acercar un poco a la audiencia lo que vuestro día a día, un poco vuestros casos concretos y si queréis, bueno, empezamos por ti, Carlos, que ya nos has hablado antes con todo el amplio y heterogéneo ecosistema que tenéis en Samsung, la solución Knox, pues cómo vosotros estáis gestionando la ciberseguridad e intentando que vuestros clientes lo tengan. Bueno, pues es que básicamente es lo que hemos ido contando durante toda la mesa redonda y es... bueno, nuestra preocupación es esa, es dotar de información para que los especialistas puedan seguir trabajando, ¿no? Un poco en el hilo de fortalecer todos los eslabones. El programa de Knox nació ya hace 16 años y es una apuesta segura. Y lo que se va haciendo es que cubra más ámbito de todos los productos que hace Samsung para facilitar pues que todas las empresas que ya son más especialistas o las empresas que tienen que poner en práctica las estrategias de seguridad puedan hacerlo con las mayores garantías posibles. Seguro que no es fácil la tarea. Begoña, vosotros, ¿de cómo consideráis que la labor de concienciación que lleváis a cabo desde BBVA contribuye directamente al impulso del negocio y a la confianza digital? Bueno, BBVA tiene claramente una responsabilidad social, ¿no? Y siempre, como decía antes, pues nos gusta compartir muchísimo toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento. Es fundamental que generemos confianza. Somos una entidad financiera grande que protegemos las finanzas de las personas y de las empresas, ¿no? Entonces, es fundamental garantizar que todo tiene la seguridad embebida, ¿no? Y en ese sentido nosotros utilizamos este concepto de seguridad embebida porque en todo lo que hacemos, en cualquier proyecto, en cualquier iniciativa, incluso en las unidades de negocio, pues existe dentro de todo ese ciclo de vida de las iniciativas y de creación de valor desde las áreas, pues esa parte o esa pieza de ciberseguridad que siempre está presente en todo lo que hacemos, ¿no? Yo creo que ahora mismo en el contexto en el que estamos no puede ser de otra manera.
Pues Carlos, vosotros desde Prosegur, la protección de infraestructuras críticas, ¿cómo estáis abordando esa protección integral, combinando ciberseguridad y seguridad operativa? Sí, Prosegur representa una cierta anomalía en el ecosistema, ¿de acuerdo? Porque es una de las pocas compañías que tiene seguridad física, seguridad lógica, transporte efectivo, habréis visto también los furgones, ¿vale? Entonces, hay una parte muy relevante en el que esos dos mundos, pues mundos que inicialmente están separados, pues llega un momento en el que coinciden, ¿de acuerdo? Una de las cosas que más me sorprendió cuando yo llegué a Prosegur fue el componente tecnológico que tiene una empresa en la que inicialmente no te lo esperarías. Y desde Cypher hacemos una parte de protección interna, de ayudar a nuestros compañeros dentro de Prosegur en esa parte de tecnología, que, como decía, esa tecnología está desde la parte de cámaras de vigilancia de safety, de la seguridad de las personas, por decirlo de alguna manera, hasta el validar una parte de las bóvedas, ¿de acuerdo? Que es donde se recoge el efectivo y se reparte el efectivo. Desde el punto de vista de Cypher, pues nos estamos más en un B2B, ¿de acuerdo? En esa parte de ayudar a las compañías con esa parte de ciberseguridad pues se ha mencionado ya antes, plataformas, servicios de detección, respuesta y recuperación. Pues Francisco, vuelvo contigo, ¿no? Desde el sector ferroviario y con los millones también de eventos que tenéis, ¿cuáles son las principales prioridades en materia de ciberseguridad? Has hablado de un tema muy interesante que es el safety. El safety, al fin y al cabo, es que las máquinas no hagan daño a las personas, ¿no? Y el security, pues, sería que las personas no hagan daño a las máquinas. Eso parece que son dos mundos que están aislados. En el mundo del transporte, pero igual pasa en el químico, en el industrial, en el aéreo, en el nuclear. Será una paradoja que se tiene que ir solucionando, que es en el mundo del safety, para que una cosa sea segura mañana, pues tiene que estar exactamente igual que cuando fue certificado ese producto hace X años. No sé, en la fabricación eléctrica, en la generación eléctrica, tiene que ser mañana, tiene que ser igual esos sistemas que cuando fueron certificados. Claro, cuanto más tiempo se mantenga el producto igual que la certificación, más safety es, más seguro es. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los sistemas están pensados para durar 20 y 30 años. Eso te pasa en el mundo del transporte ferroviario, en el mundo del transporte de la aviación, en el nuclear, en el eléctrico, en todos. En cambio, en el security, para que mañana sea seguro, tiene que estar parcheado idealmente a hoy, mañana, ¿vale? No puede estar parcheado como hace 30 años. Entonces, ese cambio de software, ese cambio de ser security, pues afecta el safety, y eso todavía no está bien solucionado en el mundo en general, ¿no? Entonces, nosotros en el año 2018 pusimos las primeras medidas de ciberseguridad en el mundo ferroviario. Por no mentir, fuimos los segundos en el mundo, y realmente que aplicaran conceptos de ciberseguridad aplicados a los trenes específicamente, los primeros, ¿vale? Porque el otro era una 27001 o algo mucho más general, pues aplicado a los trenes. Eso en el año 2018. En aquel momento no había responsable de ciberseguridad en las compañías fabricantes de material ferroviario, no digo en España, digo en el mundo, ¿no? A raíz de que nosotros lo exigimos, pues empezaron a contratar. Por lo tanto, en nuestro mundo, insisto, como en el de aviación, como en el marítimo, como en otros, pues tiene que ir evolucionando, porque tiene que ir incorporando medidas de ciberseguridad con un desafío tan sumamente difícil como para que yo ponga una especificación en el año 2018, el material se entregue en el 25, ¿vale? Porque se tiene que generar todo el material nuevo y dure 30 años. Eso es nuestro gran desafío, porque en el mundo de los sistemas, que Renfe utiliza muchísimos sistemas y mucha tecnología, digamos que la problemática es la misma que podemos tener cualquiera de nosotros, y hacemos los máximos esfuerzos en ese sentido, y creo que hasta el momento no nos ha ido nada mal. Pero en el mundo de la fabricación ferroviaria, insisto, como en otros sectores, pues los desafíos son mucho más fuertes por las componentes que hay detrás, ¿no? Que es el proteger realmente a las personas. Y tendremos que intentar reventar el ciclo que se puede dar, que las personas hagan daño a las máquinas y las máquinas a las personas, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer en el mundo de los servicios esenciales, en el mundo de las infraestructuras críticas, y es un desafío para todos, ¿no? Pues ánimo. Ahí estamos. Estáis. Con ilusión, además. Bueno, eso es y bueno. creo que haciéndolo bien. Seguro que lo tenemos todo.
Y Josep, bueno, hemos hablado de que muchos ataques comienzan desde un clic o un poco más o menos. Desde vuestra experiencia, ¿cuáles son los errores que siguen cometiendo las empresas en materia de ciberseguridad, incluso en empresas que ya son más avanzadas y están concienciadas? Bueno, hay una cosa que ha mencionado antes Begoña, que me parece muy interesante, el tema de la concienciación del usuario, es algo que en mi parte de cargo de concienciación también he tenido que ir aplicando a lo largo de los años. Y es verdad que ahora tengo compañeros, amigos, familiares que me avisan de posibles alertas o estafas o demás, aunque a veces no lo son, pero bueno, estamos generando esa desconfianza, está bien. En la parte corporativa, como he mencionado antes, el principal problema que estamos viendo es que, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, no están aplicando las medidas más básicas. Cosas que, simulando así la regla de Pareto, con un 20% de esfuerzo, ya ni siquiera comprando soluciones de seguridad, sino reglas básicas de ciberseguridad, de aislamiento de redes, de comprobación de backups, todo el tema de permisos a usuarios, monitorización de actividad, todo eso que es algo que ya se estableció hace muchos años, pues ese 20% te puede quitar el 80 o incluso el 90% de incidentes que estamos viendo a día de hoy, o por lo menos evitar que empiecen. Porque a día de hoy, cuando tú recibes uno de estos correos que he mencionado, no es para infectarte directamente, hacer todo el daño posible en el sistema, no. Lo que hacen es robar credenciales, enviarlas a un atacante, que luego las venderá o las utilizará para realizar otro tipo de ataques, una intrusión, un reconocimiento de esa red corporativa, un robo de datos, o a lo mejor se está ahí durante unos cuantos meses esperando el ataque, digamos, definitivo, y eso, pues muchas empresas no son conscientes todavía de que la cadena de infección ya no es un código malicioso que se te planta, son muchos que trabajan colaborativamente. Entonces, si conseguimos pagar esa primera, digamos, eslabón en la cadena de infección, pues tenemos mucho hecho. No estaremos nunca al 100% protegidos, pero podremos ir avanzando en otros estados que nos pueden, por ejemplo, como hemos dicho antes, ser más resilientes, para cuando nos ataquen, reaccionar y que la continuidad de negocio pues, se produzca lo antes posible. ¿Qué pasa? Que seguimos viendo una cultura de ciberseguridad bastante, ya no escasa, sino fuera de lo que es el escenario real. Cuando tú ves en un medio, cuando tú ves en alguna publicación ya más dirigida al gran público, empresas de un tamaño moderado, ves pues, incidentes que están protagonizados por gente muy capaz, gente que cuenta con todos los recursos y gente que es poco menos que se expone a nivel de dioses. La realidad es que estamos hablando con personas que trabajan muchas veces como si fuera una empresa, que hay todo un organismo, una industria de cibercrimen y que tienen su playbook o su manual. Y lo mismo que hacemos a los defensores, muchas veces lo siguen ellos. De hecho, me he encontrado casos de analizar casos de ransomware y ver que tienen un playbook que era exactamente el mismo playbook que utiliza un analista forense o un auditor. Entonces, no hay tanta diferencia, pero sí que hay mucho desconocimiento. La gran empresa, eso hace años que lo tiene superado, tendrá sus propias problemáticas por su extensión, por sus múltiples vectores de entrada, sobre todo su gran superficie de exposición de cada los ataques, los números de usuarios, pero la pequeña empresa todavía está bastantes pasos por detrás. ¿Hemos ido mejorando y habrá normativa que lo mejore? Por supuesto, pero es que es mucho más sencillo que eso. Lo que pasa es que hay que hacer una campaña de concienciación muchísimo más grande, ya sea a nivel privado o a nivel público. Pues ahí lanzo el pañuelo a organismos que tenemos que hacen bien su trabajo, pero creo que podríamos hacerlo mejor, y a partir de ahí pues empezar a concienciar sobre a lo que nos estamos enfrentando realmente en estos días y dejarlo muchas veces de películas. Bueno, pues para finalizar nuestra mesa redonda, os quería lanzar una pregunta a todos, que os pido que seamos breves en la medida de lo posible, y es, de aquí a 5 años, ¿qué os gustaría ver consolidado en el ámbito de la ciberseguridad? Begoña, ¿te animas tú? Hombre, pues por la parte que me toca a mí, ¿no?, de cultura, a mí me encantaría que hayamos sido capaces de transmitir pues, esas medidas básicas de defensa que necesitan las personas para donde no lleguemos con tecnología, pues puedan estar protegidas, y tanto internamente para proteger a la organización como nuestros clientes pues, para protegerse de todos esos ataques que hay de ingeniería social. Confiamos en que sea así. Estoy segura que sí. Carlos. 5 años. A la velocidad que va esto, dentro de 5 años puede que estemos en Marte. No lo sé, a mí me gustaría que hay una parte importante que es cultura, ¿vale? Y como hablábamos al principio un poco de la charla,
pues venimos de la foto de un tipo con una capucha en la que no se le ve nunca la cara y que vive en un sótano, ¿vale? No es cierto, yo creo que hay una parte de cultura y los ciberdefensores, por extender todos los que nos dedicamos a esto en este lado, sí que me gustaría que la cultura fuera un poco más apreciativa, ¿vale? No todo el mundo, que cada uno se vista como quiera, pero me refiero que no nos identifiquen como gente que se dedica a romper cosas. Y como deseo, pues también que llegue a más gente. O sea, que esto que mencionaba Josep, yo creo que las grandes compañías estamos ya en eso. O sea, estamos en eso porque lo hemos visto muy de cerca. Hay también una presión regulatoria, etcétera, etcétera. Pero sí que me gustaría que llegara a más compañías, ¿de acuerdo? Que fuéramos como sociedad, por decirlo de alguna manera, más seguros. Josep, ¿qué tal lo ves tú? Bueno, por ser breve, no voy a pedir imposibles porque decir que se aparezcan los ciberataques no va a ser factible, pero sí que me gustaría que por lo menos los atacantes se tuvieran que esforzar mucho más para conseguir su objetivo, hacerles sudar sangre. Les cueste. Vale. Carlos. Pues yo pediría que todo el mundo use password. Bueno. 5 años, que por el camino que vamos no vamos bien, pero sí que, bueno, pues la culturización, que la gente entienda que le puede pasar, que pueden tener un problema de ciberseguridad, pero que no se acaba el mundo, que hay que estar preparado y formado y concienciado de que hay que resolver el tema. Francisco. Pues un mayor compromiso por parte de todos, ¿no? Y eso significa, lo que hemos hablado antes, una mayor capilaridad de la ciberseguridad en empresas pequeñas y medianas, una mayor conciencia de todos, que esto nos afecta y nos afecta a todos en nuestro día a día, y un mayor volumen de profesionales que ayudará a que haya menos rotaciones, a que haya más puestos de trabajo y a que cubramos las necesidades. Pues muchísimas gracias a los 5, a Carlos, Francisco, Gracias. Begoña, Carlos y Josep, por compartir vuestras experiencias. Yo me he apuntado varias cosas, hemos hablado mucho de cultura, de la tecnología ligada al talento, de la regulación como un motor e impulso de cambio, de la concienciación de los usuarios o de las reglas básicas de la ciberseguridad, que es importante también esta parte de concienciación. Y bueno, comentaros que daros las gracias a BVA y Samsung por la colaboración de este nuevo Tech Insider sobre ciberseguridad. Vamos a poder ver el vídeo completo del evento en nuestro canal de YouTube en los próximos días y también las conclusiones principales de lo que hemos hablado hoy aquí en Business Insider. Y nada, por el momento nos despedimos, nos vemos en próximos eventos. Muchísimas gracias y que tengáis muy feliz día. Gracias.